en un mundo sumergido en la oscuridad, sin Dios, donde el pecado ha cautivado el entendimiento, donde muchos viven en tinieblas y la mentira se ha convertido en su realidad. La palabra de Dios trae a nuestras vidas luz y verdad. La Iglesia Cristiana Reformada presenta su programa con toda la información y sucesos basada en las Escrituras Bíblicas. Ya con ustedes. Muy buenas, amados hermanos, que tengan un feliz domingo, que hoy esté Dios llenando de salud y de mucha bendición su vida. Queremos dar gracias, primeramente queremos empezar mostrándoles a ustedes este librito. Nuestro hermano Eddie, que es uno de los promotores de la CLIR, que es una editorial costarricense, nos hizo unas donaciones de estos boletines. Son boletines que ellos cada 3 meses tiran para las iglesias. Yo sé que hay hermanos que no pude salir con mi esposa en estos días a repartirlos, y algunos hermanos no les pude dar. En esta semana estaré brindándoles, sepan que tienen un ejemplar de estos cada uno. Y si conocen algún amigo, porque tengo unos poquitos más, que les puedan aprovechar con mucho gusto. Queremos hoy dar gracias. Hoy tenemos una noticia bastante triste. El hermano Joaquín, que es un pastor del Salvador, su papá murió en estos días. Y muy temprano me llamó casi llorando, diciendo: hermano, mi papá ha muerto. Entonces queremos desde aquí enviarle a Joaquín nuestras condolencias, darle un abrazo fuerte. Decirle: Joaquincito, que te queremos, te amamos, que Dios te llene de mucha paz en estos momentos y te dé mucha consolación. Es un mes también de oración por Vivian. Queremos que en este mes usted recuerde que estamos orando por Vivian y por todos los pastores de Honduras. Entonces, nuestras oraciones diarias deben estar ligadas hacia ellos. Es el mes en que ellos van a ser bendecidos en oración. Y por otro lado, agradecerles a todos mis hermanos por enviarme felicitaciones y todos los queques que me mandaron y los confites. Quiero decirles muchas gracias, hermanos, por todas sus bendiciones. Me sentí yo totalmente como un bebé, agradecido y contento de ver que todos ustedes pues se preocupan. Anita me mandó un video muy lindo. Anita, gracias. Mi hermana Zaida, que siempre ha sido tan especial, es lo más grande que tengo en mi familia primaria. Y queremos dar inicio. Hoy tenemos un tema muy interesante. Hemos venido hablando un poco, bastante sobre la venida de Cristo. Qué triste es que en tiempos como estos tengamos que estar hablando de estos temas. Pero ¿por qué hablamos de estos temas, hermanos? Hablamos de estos temas por una sencilla razón, que no hay mayor consolación para usted y para mí sobre el tema de la venida de Cristo. Mucha gente está predicando psicología, está predicando otras cosas, pero la venida de Jesucristo es la más importante, porque es el tema que te consuela, el tema que nos llena de esperanza, el tema que nos anima y nos reanima para continuar en tiempos tan difíciles como estos. Entonces queremos, sin más preámbulo, orar pidiendo la dirección de Dios para que en este momento Dios nos dirija con este hermoso tema. Padre, te damos gracias por esta hermosa mañana. Hoy nos ponemos en tus manos pidiendo la bendición para todos los hermanos de la iglesia, para los que nos escuchan, Señor. Te pido una bendición allá hasta Heredia para nuestra hermana que siempre está atenta ahí, Sarita. Bendícela mucho, Señor. Los hermanos de Escazú también, allá mi hermana Mireya y su esposo, pastor, una bendición muy grande. Cuídalos, Señor. Hoy hay muchos pastores que están predicando por estos medios y yo te pido una bendición especial para ellos. Ilumínanos con tu palabra y con tu espíritu en este momento para abordar este tema. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor, dándote las gracias. Amén. En estos días también cumpleaños mi hija Bari, a la cual damos gracias a Dios por ella. Quiero que ustedes hoy saquen segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a empezar con este texto. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. Dice lo siguiente: nadie os engañe en ninguna manera, dice el apóstol Pablo, porque no vendrá sin
que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El miércoles vimos algunos temas sobre esta misma temática. Vimos algunos puntos. Hoy vamos a hablar un poquito de la apostasía, hermanos. Que la apostasía muchas personas la están esperando a futuro. Déjenme decirles que la apostasía viene desde los comienzos. Como habíamos hablado en estos días atrás, los tiempos postreros, o sea, los últimos tiempos vinieron con el nacimiento de Jesús. También la apostasía en ese momento se adhiere a todas estas señales que son previas a la segunda venida de Cristo. Pablo en este texto tiene en mente una apostasía específica y es la apostasía del tiempo final previo a la venida de Cristo. La implicación es que antes del día del Señor, antes de su venida, se producirá una apostasía marcada por creyentes profesantes, pero una apostasía increíble, que yo creo que ya se viene dando. Estuve hablando con mi hermano Eddie, que me visitó en estos días y me dice, mira, Aparicio, verá qué dolor tengo. En Heredia han cerrado 5 iglesias, son iglesias que estaban alquilando. Y le digo, mira, pero mira, ¿cuál es la causa? ¿Por qué? Si la iglesia, los hermanos siguen fieles, aportando lo que tienen que aportar, no por fuerza, sino porque es un deber ante Dios, la iglesia sigue. Es que los hermanos se fueron. Y yo creo, hermanos, que estamos pasando las iglesias momentos difíciles. Hay este temor del coronavirus, todo este terrorismo que nos han enviado los medios de comunicación, que a la verdad el virus ahí está, pero no es para tanto. No es este terrorismo que nos han bombardeándonos desde los medios de información, que nos han atemorizado, nos han hecho meternos esta crisis económica que es peor que el virus, que está causando que mucha gente muera. Y no solamente van a morir personas, van a morir negocios, van a morir iglesias, y no solamente por la falta de dinero, sino también por la falta de fe. La palabra apostasía es una palabra griega que significa deserción o abandono, son las dos definiciones que tiene. Y como dijo Judas en el versículo 3 de su único capítulo, que es la deserción, abandono de la fe que ha sido dada una sola vez a los santos. O sea, la iglesia está teniendo serios problemas en un abandono. Y quizás muchos que están ahí, al igual que la familia, el papá está pero nunca está. Muchos cristianos están pero nunca están. Hay que tener en cuenta, hermanos, en estos tiempos que el apóstol Pablo nos dice que esto debe de suceder antes de que el hombre del pecado, o sea, el anticristo, se manifieste. Por esta razón, hermanos, la apostasía especifica de la fe, que la fe debe ser antes de que el anticristo se manifieste. O sea, la apostasía debe ser antes de que el anticristo sea manifestado. La apostasía, en palabras muy simples, es una agresiva rebelión contra Dios, la cual preparará y ha venido preparando el camino para la aparición del hombre de pecado. Espero que lo tenga muy claro esto. El hombre de pecado, voy a decirle algo muy, muy importante que usted tiene que tener en cuenta. El hombre de pecado no va a surgir de la iglesia. Eso téngalo usted bien claro. El hombre de pecados es el que surge de todo un sistema corrupto. Es el pico, el clímax, el punto más alto de todo este mundo corrupto y lleno de pecado. Ese es el hombre más elevado en toda esta caída, es lo que va a surgir. Lo primero, hermanos, que debe de ocurrir es la gran apostasía, la gran caída y el alejamiento de la verdad. La gente se va a alejar de la verdad como se ha venido alejando ya. Entonces, después de todo esto, será la revelación del hombre de pecado, o sea, el anticristo. El anticristo surgirá inmediatamente antes de que Jesús regrese, pero es previo a la venida de Jesús que se va a levantar ese inicuo. Más adelante, en el capítulo 8 del mismo versículo que estamos viendo, Pablo dice que Jesús, cuando Él venga, vendrá a destruir al anticristo con el resplandor de su venida. Vea lo que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8. Dice,
entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Esto va a ser así, hermanos. Hemos vivido en un mundo fascinante, nos han fascinado muchas personas con ideas de la venida de Cristo. Y he venido hablando en estos temas más atrás, que la venida de Cristo es muy simple, es lo más simple. Dios no nos va a poner una complicación. Imagínese cuando un amado suyo dice, mira, voy, pero regreso tal día. Tenés que adivinar cómo es que yo voy a venir. No, hermano, Él nos va a decir muy claramente, muy sencillamente, cómo es que va a venir nuevamente a nosotros. Así como en la primera venida, cuando Él anticipadamente Dios le dio a Israel grandes textos de cómo iban a ser de una virgen, iban a ser en Belén, que es la casa de pan, cosas tan simples. El pueblo no lo pudo entender por muchas razones, no era porque no eran indoctos, no, era porque ellos querían dejarse la herencia. Hoy en día, previo a la venida de Cristo, tienen que suceder varias cosas, las cuales son muy claras o muy sencillas de entender, y vamos a ir al tema para poder desarrollarlo. Dice, por lo tanto, esta señal del anticristo, la persona del reino del anticristo, es una realidad tanto presente como futura. Han habido a través de la historia un sinfín de anticristos. Ha habido una gran cantidad de anticristos. Hitler dentro de ellos se enumeró con muy buena razón Antíoco Epífanes en el año 1160, del 67 al 62 fue parte de esa gran aventura de este hombre, porque el número va hacia atrás, no va sumando hacia adelante. Recuerden que venimos de lo más grande a lo más pequeño a la hora de hablar de números. Entonces, como Cristo es el año cero, viene el 67 y se va haciendo 62, 61. Entonces, del 67 al 62, Antíoco Epífanes hizo estragos en Jerusalén. Esto lo tenemos claro porque lo habíamos visto la semana pasada, el miércoles. Esto es importante porque aquellos que niegan que haya señales antes de la venida de Jesucristo también niegan que hay un futuro reino del anticristo. Y parece como un cuento de hadas que usted me diga, pero hermano, ¿cómo usted va a decir que hay gente que dice que el anticristo no viene y que la segunda venida de Cristo no es? Pero déjeme decirle, hermanos, que sí, hubieron en el pasado muchos pastores y teólogos que negaron la segunda venida de Cristo, dijeron que eso era un mito y negaron también el reino futuro del anticristo. Otros al mismo tiempo dicen que tal vez el anticristo vendrá después de que los cristianos sean raptados en el aire. Ellos dicen que no tenemos de qué preocuparnos o preocuparnos por la venida del anticristo y el reino del anticristo como cristianos en esta época presente. Eso es lo que dicen estas personas. Pero ahora, hermanos, debemos de ver que desde un punto de vista espiritual es una enseñanza muy peligrosa. Excesivamente peligrosa estas enseñanzas que estamos escuchando. En primera de San Juan 2:18, Juan dice que el anticristo vendrá. La Biblia señala enfáticamente que el anticristo vendrá. De hecho, dice ese mismo Juan que hay muchos anticristos que pululan por la época de él y ahora en esta época pues mucho más. Ustedes recuerdan hace poco un hombre que se llamaba el Hijo del Hombre, que tenía la marca del 666, que murió, un hombre millonario, perverso, mentiroso dentro de la iglesia. Y yo me reía porque el anticristo no va a nacer de la iglesia. Es el producto de un sistema, de un mundo corrupto, lleno de pecado. El pico más alto de corrupción es el que va a surgir. Y esto viene a través de un humanismo. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado con el humanismo. Un punto en el cual tenemos que estar siempre alerta es al espíritu del anticristo, que siempre está presente en este mundo y que al final dará lugar al reino de esa persona llamada el anticristo. Este espíritu del anticristo, y escuchen bien, hermanos, quiero que esto lo graben bien en sus mentes. Este espíritu del anticristo y de su reino es un espíritu de placer.
Y no en vano estamos hablando de esto. Esta época o esta era posmoderna se caracteriza por el hedonismo. O sea, Hedonio era un filósofo que decía que la vida consiste en el placer. Y no importa el placer como sea. Y hoy estamos viendo los estragos de mucha gente que vive en el placer, no importa cómo. Y voy a hablar un poquito fuerte. Hay hombres que sienten placer por cualquier lado, hasta por las orejas. Y entonces hoy tenemos todo este movimiento gay y toda esta cuestión terrible que le dan culto muy abiertamente a Satanás ya. Entonces, este espíritu del anticristo es un espíritu de placer, de humanismo, brinda a este espíritu una paz no centrada en Cristo, sino en el materialismo. Y a mí me preocupa cuando este espíritu que da toda una vida centrada en una paz que no da Cristo, porque son los placeres de los bienes materiales los que les brinda la paz, y en el materialismo. Y encontramos hoy teologías de la prosperidad. Ellos son parte, han caído en esta trampa. Y también este espíritu es un espíritu que a la iglesia, a la religión, lo que le provoca es un placer no de tener como cabeza a Cristo, sino a tener a un hombre. Entonces, hermanos, tenemos que ir encontrando y viendo cómo es que este espíritu, este anticristo, que no es nada nuevo porque en el pasado, en los tiempos de Juan, ya se presentaba, recuerdan ustedes, el emperador romano, llamado también anticristo, donde los placeres, el humanismo, la paz que ellos brindaban, la pax que decían que ellos brindaban, el materialismo, el mundo de placer en que vivían, la historia nos viene dando pequeñas señales de cómo será ese gran anticristo. En segundo lugar, vemos en las escrituras que el anticristo es un hombre de carne y hueso, no va a ser algo etéreo, algo ahí espiritual, no, un hombre de carne y hueso, una persona real, un ser humano real y un varón. Vean que en las descripciones que se dan en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, dice que el hombre de pecado es hijo de perdición. O sea, es el producto de un mundo caído lleno de tanta perversión. Ese es el punto culminante. El hombre que recoge todo lo caído y lo sucio y vano de esa gran caída humana. Y esto es lo que la gente hoy, la Biblia, ustedes tal vez escuchan que la Biblia dice un texto que hay hoy en día los hombres, y no desde ahora, desde antes, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo. Bueno, hoy todo lo malo y perverso lo estamos viendo como bueno. Su reino, este reino del anticristo, tiene un número y ese número todos sabemos que es el número de hombre, el número 6, y tiene 666, que dentro de la numerología de la época de Juan se entendía que era el emperador romano, estaba muy claro eso. Pero al mismo tiempo estábamos hablando del pico más alto de poder y de corrupción, el hombre. Y ese hombre que dice 666 está nombrando esa perfección de hombre, pero caído. Esto es interesante. Esto también significa que el anticristo no será una institución, como algunos predican. Algunos están predicando eso. Yo tuve hasta un buen profesor en la universidad y lo oí predicar esto, que es una institución. Yo digo, Dios mío, ¿qué le pasa a mi profesor? Ya se le chochó el tornillo, ya se le chochó la cabeza, como a muchos pastores se les ha venido chochando la jupa, la cabecita. En el pasado los cristianos identificaron al Papa o al papado como el anticristo, realmente no lo era. Es cierto que el Papa está en contra de Cristo por todo lo que él hace y todo lo que él promulga, y los católicos con mucho respeto les pido que lean las bulas papales y vean la Biblia y van a encontrar todo un gran choque, porque también está en contra del evangelio, el papado. Pero las escrituras nos enseñan que el anticristo será un individuo. Eso sí tengámoslo bien claro, hermanos. Esta apostasía final de la que habla Juan y de la que habla Pablo también, no va a aparecer de repente, no es algo que va a caer en el futuro, no, la apostasía viene en proceso, desde los tiempos de Jesús viene la apostasía, aún antes del nacimiento de Cristo la apostasía ha venido caminando para irse creando y creando hasta llegar al punto más alto, hasta esa cúspide del hombre caído.
Hubo una historia, y ahora me estoy leyendo un libro de Harvey Cohn, que se los he recomendado, por cierto, Eddie, y les cuento que es un libro que no se consigue aquí, hermanos. Qué lástima que la editorial CLIE, ellos tienen permisos para poder reproducir libros, no lo tengan. Bueno, se lo quería llevar, le digo yo, hermano, ¿sabe? Tranquilo, le saco una foto y parece que van a ver cómo lo producen, porque es un libro muy importante que nos trae desde el siglo XIX todas las teologías habidas y por haber, y cómo estas teologías han venido desbaratando el Evangelio. Pero en el tiempo, en la historia de la iglesia, hubo un movimiento llamado el alumbramiento. Surgió en el siglo XVIII, por ahí 18 y 19 todavía surgió este movimiento. Y fue caracterizado por llamarse, por haber surgido en la edad de la razón, de la gran filosofía alemana. En este movimiento la razón humana desplaza la fe en la Biblia como la palabra de Dios revelada. Es terrible. Este alumbramiento dio marcha atrás a lo que la iglesia primitiva venía o había hecho y que fue enseñado en toda Europa y en el occidente oriental. Y este nuevo nacimiento del alumbramiento en la época de la edad de la razón trae en toda Europa un nuevo paganismo. Yo hablé un poquito del miércoles pasado de la teología de la secularización. Este nuevo paganismo ha desplazado a la iglesia de su posición clave religiosa y cultural y trajo lo que se llamó posteriormente la era postcristiana. Como resultado de este alumbramiento, de esta época o era de alumbramiento en el mundo occidental, la fe cristiana flota en un mar de paganismos y ha despojado totalmente al extremo a la iglesia, de tal manera que está la iglesia ahogándose en un mar profundo de este mundo. En los últimos 300 años, el alumbramiento luchó contra el cristianismo a muerte. Hoy en día todavía tenemos o estamos viviendo esta gran lucha, hermanos. 3 hombres, voy a hablar de 4 hombres muy especiales, hay más, pero vamos a hablar de 3 muy especiales. 3 hombres que surgieron de este alumbramiento. Johann Seller, él vivió del año 1725 a 1791. Charles Darwin, que ustedes lo conocen, es el padre de que dice que venimos del mono. Él vivió de 1809 a 1882. Charles Fiennes, que vivió en el año 1792 a 1875, y Brunner, que vivió en los años de 1931. Brunner es terrible, era muy amigo de Karl Barth. Karl Barth era un pastor suizo que vivía cerca de Alemania, en una frontera alemana, y estos hicieron estragos. Por ejemplo, Selmer, fue el padre del método histórico crítico. Tal vez ustedes dirán, hermano, ¿de qué me está hablando usted? Bueno, vamos a hablar un poquito qué es esto. El método histórico crítico lo que hizo fue quebrantar la autoridad de la Biblia. Empezó a través de este movimiento lo que se llamó la alta crítica, y empezaron a negar todos los textos bíblicos habidos y por haber. Y empezaron a ponerle a los textos bíblicos un montón de problemas. Darwin, por otro lado, fue el padre de la evolución natural. ¿Qué fue lo que hizo Darwin? Desplazó la visión bíblica del hombre como una creación especial. Eso fue lo que Darwin sigue. Y hay un montón de seguidores de Darwin, y hay un montón de seguidores de Smeller, y hay un montón de seguidores de Finney. Finney fue el padre del decisionismo. Vea, el decisionismo que sustituye la salvación por la gracia con la capacidad humana. Y realmente esta idea de Finney lo que hace es revivir la herejía de Pelagio. Pelagio era un hombre del siglo III, IV, que decía que el hombre se salva a sí mismo. Y entonces Finney, y usted lo verá, ¿cómo es que esto define? Bueno, se lo voy a traducir a los cristianos, que es más simple. Cuando usted ve esas campañas, que todo el mundo levanta la mano, a eso se le llamamos un decisionismo. La gente decide. Ellos son los que toman de decir, Señor, yo. Pero hermanos, estamos muertos. Esto ya estamos cansados de hablar. Estamos muertos. Quien viene a nosotros es el Espíritu de Dios
a despertarnos, a levantarnos, porque somos nosotros propósito de Dios. Usted, amado hermano, y yo somos un propósito de Dios. Dios muere para pagar tu culpa y entonces el Espíritu Santo, que es el que imputa la salvación, Él viene a tu vida a despertarte. Así de simple. Si no nos leemos Hechos capítulo 17, para que leamos, 16, para que leamos la historia de Lidia. Cómo es que Dios abre el corazón de Lidia con un elemento importante que es la predicación de Pablo. Y dice que el Espíritu de Dios abrió el corazón de Lidia para que estuviera atenta. Esta es la obra de Dios, la salvación no es del hombre. El hombre no puede tomar una decisión para seguir a Dios. Romanos capítulo 3 dice que no hay ni uno bueno, no hay ni uno que busque a Dios. Entonces tenemos que estar muy claros en estos temas. La iglesia se ha venido eclipsando por todas estas herejías, estas enseñanzas vagas y vanas que vienen aturdiendo a la iglesia. Brunner, por ejemplo, en 1931, dijo, y este la sacó del estadio, como decimos los ticos. Brunner dijo que el pecado original, que Adán y la caída que él tuvo, que la redención de Cristo, la resurrección y la segunda venida son mitos. Y a este movimiento se le llama el movimiento neortodoxo, donde Karl Barth, que a veces tenemos que leerlo, tuvimos que leer mucho de él en la universidad, realmente también la sacó del estadio. Pero son padres de una religión materialista, de una religión pagana. Y esto es lo que hoy estamos recibiendo y hoy estamos viviendo esto. Y los cristianos, nuestros hermanos amados en Cristo, no lo saben. Porque reciben todo y dicen amén y gloria a Dios. Y no hay capacidad para hacer un examen a la historia, poder ver atrás un poquito a ver cómo está la iglesia. La crítica de la Biblia, hermanos, la aceptación de la evolución y la aparición del decisionismo han llenado a la iglesia de gente no convertida. Y este es el grave problema que tenemos hoy en día. Hoy tenemos un problema de iglesias con una membresía hasta espantosa, 2.000, 3.000 miembros, 900 miembros, pero hay que revisar cuánta de esa gente está convertida. Estas personas no convertidas que se han apartado cada vez más de la fe en estos últimos 200 años, dando como resultado una apostasía hasta el día de hoy. Por eso la apostasía viene en progresión, no aparece así de pronto, no va a aparecer así, ¡bum!, de pronto la gran apostasía. La apostasía viene agrandándose a través de la historia. La apostasía total en las iglesias, se ha metido en todas las iglesias. Hermanos, si no estuviéramos todos de acuerdo y pensando una misma cosa, esto es una de las cosas con las que nosotros los pastores de este siglo XXI tenemos que luchar. Y tenemos que dejarnos de estar yendo atrás a ver, como le decía yo a mi hermano Eddie, mira, América Latina no tiene una teología. Todo lo que viene de Canadá y desgraciadamente lo más malo viene de Canadá y de Estados Unidos, corrientes doctrinales totalmente torcidas. Ya Europa está totalmente muerta, las iglesias han venido eclipsándose. Y lo que ha surgido ahí es un neopentecostalismo que está arrollando y despedazando la iglesia, lo poquito de iglesia que había ahí. Quiero que vayamos a un texto bíblico, todos, Segunda de Pedro capítulo 2, Segunda de Pedro capítulo 2. Ok, vamos a estar ahí, versículo 1. Dice ahí el apóstol Pedro, hubo también falsos profetas entre el pueblo. Vea que estos falsos profetas no son de hoy, vienen desde los tiempos del mismo Jesús. Como lo habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Vea que todo lo que Pedro está diciendo no es nada. Estamos viendo a Karl Barth, estamos viendo a este Brunner diciendo, mire, esto es un mito, es un cuento. Y eran teólogos, eran pastores de aquella época. Dice, negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Hermanos, una de las cosas que más cuesta, mire, yo como pastor y persona que me he preparado un poquito, lo que más cuesta es
tratar de encontrar herejías que se basan en la escritura, eso es lo más difícil que tiene la iglesia hoy. Mire, cuando hay herejías que están fuera de la Biblia, pero cuando las herejías nacen dentro de la misma Biblia, toman textos para desviar los textos y entonces tenemos ovejitas que no han tenido la preparación suficiente, ni que nosotros los pastores tenemos que prepararlas, es cuando viene el gran desastre. Las herejías que se basan en las escrituras son las más nefastas y son las más peligrosas que nosotros podemos tener hoy. Esta profecía no se limita a pronosticar la incredulidad de un mundo, lo que está hablando Pedro, de un mundo incrédulo. Se trata de una predicción que bajo la apariencia de maestros cristianos se levantarán en el curso de la historia de la iglesia los que niegan las doctrinas esenciales. Mire, hoy hay un montón de iglesias que niegan doctrinas esenciales, básicas. Yo había hablado de Jimmy Swaggart, hace un tiempo atrás. Jimmy Swaggart tenía un problema con la cristología. Yo no sé cuántos detectaron esos, pero tenía problemas serios cristológicos. El hombre hablaba muy lindo, me hacía llorar a mí, tal vez lo hizo llorar a usted. Y tenía una elocuencia para hablar, y tenía detrás de él una gran orquesta que parecía uno que estaba entre los ángeles, pero tenía una cristología torcida. Y es difícil detectar, hermanos. Mire, yo tuve que leerme en la universidad libros de libros, hacerles un análisis a libros, para poder entender qué es lo que están enseñando estos hombres. Porque cada libro que usted se lee es una enseñanza o buena, que refuerza la escritura, o torcida, que distorsiona todo el camino de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto. Y desgraciadamente, nuestras librerías cristianas, que son muy pocas, por cierto, en esas librerías polulan, ahí corren como ríos las falsas enseñanzas. Y todo el mundo compra libros porque nos suena bonito, ¿verdad? Este pasaje que acabamos de leer, de 2 de Pedro 1, muestra nuestra atención, la dirige Pedro, al hecho de que iban a enseñar herejías destructoras, que destruirían la fe, que destruirían las doctrinas, que iban a negar al Señor que nos había comprado. Mira, este señor Brunner negando todo esto, la resurrección, todo eso es un mito, decía. Y era un teólogo. Una persona que niega a la persona de Jesucristo y niega que Él murió en la cruz por nuestros pecados y niega que Él nos compró con su preciosa sangre, no es manipulación de alguna doctrina cristiana trivial o marginal, sino que está tratando con el corazón de la misma. Es un hereje en potencia que destruye y desvía a miles y miles de personas que andan en pos de Cristo. Una persona que niega la obra salvífica de Jesucristo, en la definición bíblica, lógico, no es cristiana, hermanos. Es un anticristiano que se opone al evangelio, es un hereje y es una persona que no es salva, no ha nacido de nuevo. Ellos están enseñando que Jesucristo no es el Hijo de Dios. Además, hay algunos movimientos gnósticos ahí que ahora no afectan tanto, pero a los ateos, que tal vez podemos atraer un poquito a Cristo, los está tirando a ser más ateos. Y son el movimiento gnóstico que habla que Jesucristo pues no, era un hombre, un simple hombre, que se casó, que tuvo una mujer, y punto, murió. Es un hombre igual que Gandhi, que nos trajo un mensaje. Muchos le llaman un iluminado más de los tantos iluminados que ha tenido el planeta. Ellos están enseñando que Jesucristo no es el Hijo de Dios, que su muerte en la cruz no tiene ninguna relación al perdón de Dios de nuestros pecados. Los profesores de las universidades, de los departamentos bíblicos, se han declarado libremente ateos. Yo hablaba con mi esposa ayer y una de mis hijas, qué triste es, hermanos. Óigame, qué triste ir a una universidad. Y yo desde aquí hago mi queja a muchos profesores de colegios y de universidades que desde ahí vienen ya presentando enseñanzas que le competen a la casa. Por eso nuestros estudiantes se hacen ateos. Si un profesor da física, pues que se sujete a dar física. No puede estar distorsionando el pensamiento ni el trabajo que un papá y una mamá han venido haciendo en la casa diciendo que Dios no existe. Esa no es la tarea de ellos.
La tarea de ellos es dar materia, dar su enseñanza física, matemáticas, sociales, punto. No podemos afectar, creo que es falta de ética y tenemos que hablar que es falta de ética. Son monstruos de la educación que están afectando el trabajo que papá y mamá vienen haciendo. Yo he vivido en carne propia esto. Yo fui estudiante de una universidad y el profesor que me enseñaba sabía que yo era pastor. Y ese señor estaba golpeando a mi Dios y entonces yo en un momento dado me le paré. ¿Sabe qué? ¿En qué paró todo esto? Se hizo un gran amigo mío porque sabía que no estaba ante un tonto, que le pude presentar defensa de quién era Dios. Y le pude botar toda su ideología de no Dios, porque esa es la tarea que tenemos. Tenemos una tarea de defensa de quién es Dios y mostrar una defensa amable, como dice ahí Pablo, de nuestra fe. Pero hermanos, y nosotros callados, nuestros hijos ahí siendo atacados por profesores y profesores antiéticos que en vez de dar su materia se ponen a enseñar otras cosas que no tienen por qué enseñarlas. Yo fui educador, soy educador y sé cómo es que uno tiene. Y fui pastor en el colegio donde yo daba clases y nunca a ningún estudiante le metí la idea mía. Porque tengo que ser un profesor con ética. Y esto tenemos que señalar y acusar a este tipo y nadie habla nada, la iglesia está callada, todo el mundo calla. Los padres dicen, qué barbaridad, mis hijos creían en Dios, cuando llegaron a la universidad se me hicieron ateos. Claro, porque es que el profesor juega una función importante en el aprendizaje de una persona. Pero tenemos que estar atacando eso, hermanos, y mandar ojalá cartas a la universidad, a poder recurrir a los códigos de ética, decir, mire, nuestros muchachos aquí no vienen a que le metan basura de no Dios, ni de sí Dios, vienen a que les enseñen la materia a los cuales ellos están estudiando. Hermanos, también surge dentro de este tiempo, esta época, un movimiento llamado el neopentecostalismo. Bueno, el pentecostalismo que nace por los años 1913, que se come toda la Segunda Guerra Mundial, pero que pasan muy por debajo, sin hacer mucha cosa. Los pentecostales pasaron muy calladitos. Era lo que yo le llamaba el péndulo, ese péndulo que nace un movimiento ateo y viene un movimiento excesivamente cristiano que raya en el mismo error del ateo. Pero nace también los neopentecostales, que nacen ahí por los años 60, 70, y con mucha razón este movimiento atacó a pastores salidos de universidades teológicas diciendo que la letra mata. Claro, como se encontraron a estos teólogos hablando pestes de Dios, de que Dios está muerto y todo esto, entonces vienen al otro péndulo y dicen, mire, estudiar es malo, la letra mata. Y esto es, tomaron un texto de Corintios todo sacado de contexto y le dieron un uso equivocado. Y por eso tenemos hoy una gran cantidad de pastores sin preparación, que deberían de prepararse. Pero no se han dado cuenta estos que este movimiento también, iluminado por el Espíritu Santo, ha incurrido en la apostasía, la cual no se ha visto como antes. No hemos visto una apostasía tan fuerte como la que ha generado estos movimientos del Espíritu. Pues abandonaron las Escrituras para dar paso a las revelaciones individuales. Y esto, hermanos, hay que tener mucho cuidado. Estos han usado los medios televisivos diciendo, el Señor me está diciendo en este momento. Y entonces la revelación recae y la iluminación solamente en ellos. Y ya la palabra queda totalmente excluida de toda verdad. Muchos cristianos no se dan cuenta de la magnitud y la profundidad de la incredulidad que ha penetrado en la iglesia, hermanos. Y la negociación generalizada de la doctrina central en la persona de Jesucristo y su trabajo para con nosotros en la cruz. Por otro lado, el abuso de las manifestaciones del Espíritu es terrible. Pedro anticipó de esto desde hace mucho tiempo. No hay necesidad de esperar el cumplimiento de la profecía de Pedro, pues esta ya se está cumpliendo poco a poco. No solo algunos teólogos, hermanos, anunciaron
que ellos eran ateos, sino también han declarado que el Dios de la Biblia está muerto y no existe, como dijera Nietzsche, uno de los padres de la filosofía. Y Emmanuel Kant también tuvo problemas serios, del padre de la filosofía moderna. Dicen ellos que Dios nunca existió, al menos Nietzsche. La alta crítica enseña que la moralidad de la Biblia está muerta. Dicen que la moral que se necesita hoy es adaptada a nuestra situación actual. Hacer relecturas como enseñaron las teologías de las liberaciones. Ellos abogan por tirar por la borda la vieja moral. Y por eso hoy tenemos toda una vida inmoral. Ustedes ven que los principios y valores que teníamos ya dejaron de ser. Porque esto es parte de toda esta enseñanza teológica que se metió a la iglesia. Y déjeme decirle, hermanos, que de la misma forma que una universidad prepara personas pensantes, la iglesia también tiene que preparar personas pensantes. No entretenerlas con sus alabanzas y música y adoración y todo esto que es tan bonito, y pegar gritos y oír allá una profecía y por allá otro que se levantó con otra profecía. Esto no es la iglesia cristiana. Esto es lo que han querido hacer algunos, que parece un circo, pero que viene como producto de todo esto que estamos hablando. Ellos abogan por tirar por la borda la vieja moral, especialmente lo relacionado con el sexo y la introducción de los patrones modernos o libres, que nos han llevado hoy a la postre a tener matrimonios de homosexuales, de 2 hombres y 2 mujeres. Hemos llegado a estos extremos. La vida no tiene sentido ahora para este grupo o para estos grupos. Y esto proviene no solamente del pensamiento perverso, sino que la misma iglesia se ha encargado de esto también. Y cuando la iglesia no alza la voz ni levanta su mano, está apoyando a todos estos grupos. Nuestro mundo está muy ansioso por escuchar esto de aquellos que dicen ser el portavoz de la iglesia. Ahí usted verá cuántos hombres salen ahí hablando muy bonito, convincentes, hermanos, mucho cuidado, mucho cuidado. Hoy día van a salir, y déjeme decir, con todo esto que estamos viviendo, van a surgir personas hablando muy lindo, que estaban en el anonimato, nunca usted los escuchó. De un pronto a otro, ¡pum!, salieron hablando bonito, porque traen algunas soluciones y están hablando al pensamiento que a mí me gusta. Tengamos mucho cuidado con este tipo de gente. Nosotros tenemos que asentar todo nuestro conocimiento, toda nuestra fe en la palabra de Dios. Estamos en estos tiempos viviendo días de una gran inmoralidad declarada como moral. Y es este mundo que le haya hecho a lo bueno malo, a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y se demanda un nuevo estándar de vida que no tiene en cuenta lo que la Biblia enseña. Les importa un comino todo lo que la Biblia dice. El mundo de hoy es así. Puede sorprender esto, hermanos, pero muchas personas o algunas personas de este tipo participan en la ordenación de pastores y pastoras homosexuales. Hoy día tenemos iglesias que están ordenando pastores homosexuales y mujeres homosexuales o mujeres lesbianas, y están haciendo el matrimonio de 2 personas, matrimonio gay. Pero esto no sorprende, hermanos, porque ya desde los años 40 la iglesia divisaba todo esto. La iglesia, al paganizarse, al tener una doctrina de la secularización, ya venía avisando todo esto, que cómo iba a venir. Hoy día vemos la apostasía total en muchas denominaciones, hermanos. Puede haber un puñado disperso de verdaderos cristianos en estas iglesias. El que niega las enseñanzas principales del Evangelio o introduce nuevas enseñanzas no dadas por Cristo, no es un cristiano para nada. Él es un hereje y una persona que no puede llevar la salvación. Hoy miramos enormes, monstruosos templos, unos templos pero monstruosos, elocuentes pastores y pastoras que nunca han sido salvos, hermanos. Yo he visto personas que no tienen la capacidad ni de sacar la Biblia. Hablan de un versículo por allá y medio lo mastican y empiezan a hablar todas sus locuras y todas sus tonteras. Ya que desde hace tiempos ha venido abordando la oscuridad del liberalismo teológico en nuestras iglesias.
Y no solo esto, hermano, sino que se consumieron en la teología de la prosperidad, o sea, una teología capitalista, adornada de un superespiritualismo de iluminados, que es, podemos llamar esta era la era de los apóstoles y la era de las profetas modernas y profetas modernos. Dice por ahí, 2 de Tesalonicenses 2:3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga primero la apostasía. En el siglo XIX hay un hombre que todos los pastores admiramos y muchos hermanos admiran, que se llamó Spurgeon, Charles Spurgeon. Él vivió de 1834 a 1892. Y él dijo estas palabras: la iglesia está siendo enterrada debajo del barro caliente de las herejías modernas. Hoy la gran capilla donde él predicaba es un museo, porque en Europa todas las iglesias hasta se han convertido en bares. También el primer ministro de Holanda. Hay un hombre que se llamaba Abraham Kuyper. Él fue el primer ministro de Holanda, pero también fue un pastor. Él habló y hizo un libro que se llama El Cuerpo de Cristo, que habla de la gran mundanalización de la iglesia. Óigame, desde aquellos tiempos la iglesia ya estaba ya mundanalizada. En el siglo XX y el siglo XXI hay se caracteriza esta época por una religión sin el espíritu. Pero también, irónicamente, el péndulo va a este lado por una religión excesivamente espiritualizada. Cristianismo sin Cristo, el perdón sin arrepentimiento, la salvación sin regeneración. Mire, hoy por eso tenemos en las iglesias miles de personas que dicen que son salvas, pero no son regeneradas. Tienen el mismo comportamiento pagano. Tenemos hoy en día una política sin Dios. A mí me da mucho pesar de ver los políticos que están en la Asamblea Legislativa. Son políticos sin Dios, porque nos sacan la Biblia para gobernar. Les da vergüenza caer en la misma forma en que están todos estos paganos. También este nuevo movimiento tiene un cielo sin infierno. Y el Papa dijo ahí que el infierno no existía. Ustedes recordarán, unos años atrás, Juan Pablo II dijo esto. También una iglesia sin Biblia, sino una iglesia con profetas y apóstoles iluminados o apóstoles. El hombre del siglo XIX vio predicciones que habían sido cumplidas en la iglesia desde hace mucho tiempo y nosotros las seguimos viendo. Los evangélicos hasta hace pocos años proclamaron las doctrinas fundamentales de la Biblia sobre la persona y la obra de Jesucristo. Sin embargo, no todo está bien entre los evangélicos de hoy en día. Con mis propios ojos, hermanos, he visto caer en herejía a muchos hermanos, a muchas iglesias. Me da mucha tristeza encontrarme con esta realidad. No sé si a usted le dará lo mismo. Aquellas que le dan títulos a sus líderes que nunca Dios dio. Por ejemplo, apóstol, profeta y todo esto que se está viendo hoy. Quiero ir ya terminando, vamos a ir bajando un poquito, porque hay un texto en la Biblia, en Mateo 25. Mateo 25:2 dice, hablando de las vírgenes, de las 10 vírgenes, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Dice el versículo 3, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Hermanos, muchos evangélicos jamás han sido convertidos a Cristo. Este texto revela, esta parábola de las 10 vírgenes ilustra esta terrible verdad en estos últimos días. 5 de ellas eran prudentes, pero 5 eran insensatas. Y este texto lo hemos oído predicar, nos lo enseñan y no lo entendemos. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo el aceite, versículos 2 y 3. La mitad de ellas no tenía el Espíritu Santo. Este aceite representa al Espíritu Santo. O sea, que la mitad de ellas no eran salvas. Y esto es lo que nuestra iglesia está viviendo hoy. Por eso tenemos una tarea grande nosotros los pastores de enseñar bien.
porque hay un montón de gente que se metió a la iglesia y nunca ha sido salva, y aún más pastores que nunca han tenido un encuentro real con Jesucristo. O sea, no han nacido de nuevo. Mateo 25:12, y esto es algo que me llama la atención, hermanos. 25:11. Después vinieron también las otras vírgenes, dice, diciendo, Señor, Señor, ábrenos, porque ya el marido había venido, el novio había llegado, y entonces fueron corriendo a tocar la puerta. Mas él les respondió y les dijo, de cierto os digo que no os conozco, no sé quiénes son ustedes. Hermanos, este texto es revelador. Siempre decimos que ahí no, es que no tenían el espíritu, eran parte, estaban esperando ese novio, pero no habían nacido de nuevo gracias a ese decisionismo que nos enseñó Finney. Finney fue el culpable de esto. La iglesia se vino secularizando y ahora perico los palotes dentro de una iglesia. Y dice amén y gloria a Dios sin haber sido regenerado. Por eso a veces hasta ponemos líderes en las iglesias que nunca han tenido una regeneración. Dicen que son salvas, pero siguen pensando igual, actuando igual. No han sabido lo que es la vida nueva. No han entendido eso. Cuando Cristo regresó, dijo a estas insensatas, no os conozco. Tristemente en estos días malignos, hermanos, muchísimos evangélicos no son convertidos, no estarán listos para cuando Jesucristo vuelva. Se ha calculado, y estuve viendo unas cifras de una revista norteamericana que me llega a mí, se llama Las Buenas Noticias, todos los meses me mandan una revista, y estaba viendo curiosamente un reportaje de un pastor ahí norteamericano donde el 85% de la población cristiana de los Estados Unidos no son convertidos. Ellos manejan esos datos, no sé cómo. Son seguidores pasivos de Jesucristo, pero nunca han tenido una regeneración. Este cálculo de esta revista muestra la condición deplorable del evangelicalismo de estos días. Dice Mateo 25:5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Esto es muy importante, hermanos. ¿Quiénes cabecearon? Las 10. Todas se durmieron. Se durmió la que no era y la que era. Espero que note ahí Mateo 25:5. Todas se durmieron. Hoy día la iglesia está totalmente dormida, hermano, disfrutando de los placeres de un sueño. Tenemos que hacer despertar. Y yo creo que esta crisis que Dios ha mandado con este pequeño virus está haciendo despertar a los verdaderos cristianos. Los otros que sigan dormidos ahí. Vivimos en un tiempo en que la iglesia tiene y está viviendo muchos problemas. Cuesta hoy encontrar en la iglesia equipos de evangelismo. Usted puede encontrar equipos, una escuela de profetas, una escuela de apóstoles, puede encontrar un equipo de música muy bonito, puede encontrar danzarinas, grupos de banderas y todo, y hasta los que hacen el grupo de la soda y todo, pero grupos de evangelismo cuesta encontrar en las iglesias hoy en día. Están escasos. Es más, las reuniones de oración llegaban 3, 4 gatos pelados nada más. Y así es en todas las iglesias, hermanos. Se proclama oración y llegan 3 o 4, los mismos de siempre. Y tenemos que despertar, hermanos. Hay que despertar. Si esto a usted le choca y le suena bastante fuerte, hermano, es para que usted despierte. Dice Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La mayoría de nuestras iglesias tienen poco o no tienen ningún compañerismo, a menos y mucho menos del deseo de ganar almas, hermanos. Una de las características, y lo voy a hablar con mucha propiedad de nuestra iglesia, es el amor fraterno que nos tenemos mutuamente. Hemos tratado de cuidar de eso. Yo doy gracias a Dios por mis hermanas y hermanos que siempre están atentos para ver cómo nos unimos. Y mucha gente que pasa ahí por la calle y dice, ¡ay, qué bonito! Ahí se ve que hay amor. Sí, porque estamos cuidando ese amor fraterno y tratando de recibir y acoger a la nueva persona que venga. Pero mucha gente llega a una iglesia, hermanos, y pasa desapercibida, ni le dijeron buenos días ni nada. Fue un número más que estuvo llenando ese día la iglesia.
Esta es la gran realidad en que vivimos. Y entonces estamos tratando de entender por qué se está dando esto. No es hacer una crítica, es el por qué. Y vimos ya las corrientes, este famoso apostasía que se viene dando desde hace muchos años para poder tener lo que tenemos hoy. Dice ahí, creer en nuestro Señor Jesucristo es un deber absoluto. Vamos a hablar de algunos absolutos. Pero también es un absoluto, hermano, amar a nuestro prójimo. Ese es otro absoluto. Y esto que la iglesia lo piense 3 veces. Porque nosotros tenemos el deber absoluto de amar a Dios primeramente y también el deber absoluto de amarnos unos a otros. Y a veces el juicio viene porque estas cosas no se dan. Y dice ahí Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y quiero detenerme aquí, hermanos, porque me preocupó lo que Eddie me dijo de estas iglesias de Heredia, que tuvieron que cerrar, no tanto porque no podían hacerle frente al alquiler, sino porque los hermanos se fueron, se dispersaron. Yo doy gracias infinitas a Dios, hermanos, por ustedes. Hermanos que han estado atentos. Sí, la iglesia tenemos tiempo de tenerla cerrada, pero todavía nos sentimos iglesia. Tenemos un compromiso de amarnos, de cuidarnos, de llamarnos, de orar unos por otros, de estar también al tanto de qué le falta a la iglesia, porque la iglesia tiene que pagar un sinfín de cosas. Con solo el hecho de estar cerrada, hermano, la iglesia tiene que estar pagando lo que usted paga en su casa, luz, agua, aunque sea lo mínimo porque no estamos usando, pero se tiene que estar pagando. Y gracias a la fidelidad de ustedes se ha podido lograr esto, hermano. Y mantener la iglesia linda. Mi hermano Eddie pasó, el día que vino a mi casa, pasó primero por la iglesia y me dice, hermano, qué iglesia más linda. Claro, tenemos el jardín bien bonito, todo bien aseado, todo bien pintado. Porque creemos que el lugar donde nos reunimos debe ser un lugar agradable. Y ustedes lo han hecho agradable, hermanos. Lucas 18:8 dice algo interesante. Esto ya casi finalizando el tema. Quiero que ustedes lo busquen en su Biblia y lo lean. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Pregunta Jesús. Jesucristo es el que pregunta esto. ¿Qué está preguntando aquí Jesús? ¿Encontraré fe, gente de oración aquí en la tierra cuando yo venga? Esto yo lo veo como un lamento. Esta pregunta es como un lamento de Jesucristo. Ay, Dios mío, cuando yo venga encontraré gente de oración. Recuerden que los discípulos allá en el monte se le durmieron. No pueden ustedes velar, les dice. Y hermanos, es que hay mucha gente, la gente a menudo no hace diferencia entre orar a solas y orar en conjunto en la iglesia. Ya la gente no está orando, no está leyendo, son cosas que tenemos que despertar en nuestras vidas. Por eso es consolador escuchar esto, escuchar de la segunda venida de Cristo. Es el tema más consolador en estos tiempos para la iglesia. La iglesia tiene que estar siendo consolada y la Escritura consuela. Jesús dice, encontraré fe. Y ojalá que todos levantemos la mano y digamos, Señor, sí, vas a encontrarla, porque yo estoy aquí en oración y esculcando tu palabra y procurando hacerla y vivirla. Hermanos, que no nos digan, como la pregunta que le hicieron al apóstol Pedro, ¿dónde está la promesa del advenimiento? Fue una pregunta que le hicieron a Pedro. Aquel mundo lleno de tanta apostasía, lleno de tanto mito como lo es hoy, hizo esa pregunta, ¿dónde está esa promesa de que Cristo viene? Ya la misma iglesia estaba actuando sin esperanza. Nosotros tenemos que actuar con mucha esperanza. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1, dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador dado a vuestros apóstoles. Pedro escribe a los cristianos, a usted y a mí, que tengamos memoria de las profecías de la segunda venida de Cristo. Tenemos que tener memoria.
Mucha gente hoy vive aterrorizada, borbandeada por estos terroristas de la comunicación, y entonces se han olvidado nada más de ponerle atención al virus y ponerle atención a las 12 y un poquito, cuáles son los datos que nos van a dar, y seguir comiéndonos las uñas. Y a veces creemos que tenemos el virus. Eso es terrible, hermanos. Tenemos que despertar, hermanos amados. No podemos seguir siendo aterrorizados ni bombardeados por estas personas. La iglesia camina y es victoriosa. Y nosotros tenemos, si el mundo está hablando de todo un protocolo, la iglesia lo tiene más, porque tenemos reglas de sanidad en las escrituras y sabemos cómo usarlas y las hacemos para la gloria de Dios. Las hacemos porque amamos a nuestro hermano y no queremos contaminar a nadie. La iglesia tiene todo esto. Hoy los movimientos políticos, sociales, están en contra del presidente, diciendo por qué estamos cerrados y nosotros guardamos los protocolos. Déjeme decirle que la iglesia también sabe guardar los protocolos y estamos cerrados por el gobierno. Y vivimos ahí con terror, hermanos. Si usted se cuida, usted puede ir a cualquier lado a comprar lo que usted quiera. Ande su careta, lávase sus manos, tenga cuidado de lo que toca. Cuando llega a casa, usted lava todo lo que compra. Ese es el protocolo de mi casa. Espero que sea el de la suya. Antier que vino Eddie, yo vacilaba porque tenemos una bandeja ahí con cloro ya. Entonces le digo, mire, este es el lábraco, tiene que limpiarse ahí. Y ya abrió la cortina de la puerta de mi casa, le digo, este es el velo, usted va para el lugar santísimo. Y empecé a vacilar con todo esto porque es el protocolo de mi casa. Hermanos, tenemos que tener esperanza, no nos dejemos bombardear por estas personas. Tenemos que tener memoria, como nos dijo el apóstol Pedro, que nosotros tenemos una gran esperanza y esa es la segunda venida de nuestro Señor. Y que van a ocurrir un montón de cosas previo, dentro de ello la apostasía que hemos estado hablando, para que usted pueda entender el porqué de todo lo que estamos viendo en las iglesias. Toda esa locura viene producto de movimientos que se gestaron en el pasado. Hace 40 años había un gran interés de los evangélicos por la segunda venida de Cristo. Pero hoy que las señales se cumplen literalmente casi todos los días, hermanos amados, tienen los cristianos de hoy muy poco interés en la segunda venida de Cristo. Da horror porque nos puede encontrar Cristo como esas 5 que se durmieron también. Se durmieron las 10. Las verdaderas que tenían el Espíritu estaban dormidas también. Hay desinterés por las señales, hermanos. Prediquemos hoy en día la palabra. Prediquemos. Lucas 21, 28, ya aquí vamos cerrando. Desde hace rato estamos cerrando, pero tenemos que cerrar. Dice Lucas 21, 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, levantad, hermanos, vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Este es un momento, hermanos, para levantar nuestras cabezas. Los cristianos no tenemos por qué atemorizarnos, no tenemos por qué escondernos y no hacer nada para la obra de Dios. Me dolió mucho ver, yo estoy pensando en estos pastores que tuvieron que cerrar 5 iglesias. Hermanos, toda la tarea, todo el trabajo, no sé de cuántos años, ahí se fue, todo se frustró. Y tenemos que pensar no solo en iglesias, en gente que tiene sus negocios. La apostasía, hermanos, está provocando todo este temor y este cierre de iglesias. Pero cuando estas cosas suceden, dice la Escritura, levantemos nuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Aleluya. Hermanos, hemos visto cómo las apostasías han venido desde tiempos atrás y esto va a acumular a la postre, va a dar como producto el hombre de perdición. Que el hombre de perdición, unos dicen, mira, es Bill Gates, bueno, va a ser un hombre muy parecido a este corrupto, no le va a importar jugar con la vida humana, que ya no les importa un comino jugar con la vida humana. Hoy están asesinando niños en el puro vientre de las mamás y ya se pone como una ley, ya hay leyes para que usted se pueda
tener a un niño de 13, 14 años, de 10 años. Están en ese proceso, hermanos. Esto es una perversión total. Les importa un comino la vida. Juegan con la vida humana. Te mueven y como un muñeco y te dicen, mire, cierre y punto, quédese callado, se está muriendo de hambre, no importa, cierre. Esto tenemos, hermanos, que en algún momento levantar la mano y decir, esto no es así, señor presidente. Tenemos una voz profética para el gobierno nosotros, pero también una voz profética para la misma iglesia, iglesia que duerme. Hermanos, la apostasía siempre ha existido y vendrá. Téngalo eso presente y que antes de que el Señor venga tiene que haber apostasía, tiene que haber también un hombre de perdición y después vendrá Cristo. Preparémonos, hermanos, preparémonos, seamos como esas 5 prudentes que sí realmente hemos sido regenerados, que hemos tomado en serio esto, volvamos a la Biblia, volvamos a la oración, son cosas necesarias para la salud de un creyente. Hoy día, hermanos, queremos dar gracias porque estoy ya casi finalizando esta temática de la segunda venida de Cristo, de algunas señales. Deja que estas otras 5 vírgenes duerman, pero nosotros vamos a estar despiertos. Vamos a estar despiertos en las reuniones de oración, despiertos a la hora del servicio de Dios, despiertos durante la predicación y despiertos hasta que Él venga en gloria. Hermanos, este es el tema para hoy, el tema de hoy para usted. Estemos despiertos. Hay una gran apostasía y en medio de esta apostasía que adormece a la iglesia, estemos usted y yo despiertos. Que la gloria de Dios esté manifestándose en sus vidas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por este maravilloso día que nos has regalado. Gracias por enseñarnos sobre la apostasía, Señor. Era necesario entender algunos fenómenos en la historia, Padre. Nos hemos alargado, pero era necesario este tiempo. Bendícenos hoy, Señor. Guarda a tu iglesia, a todos aquellos fieles que te aman de verdad, que han sido regenerados, que han nacido de nuevo por la sangre del Cordero y que te aman y que aman tus doctrinas, Señor, sin tocar ninguna de ellas, solamente para hacerlas propias. Yo te pido una bendición para ellos en este día. Y gracias, Señor, por tu amor infinito. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Hermanos, que Dios me los bendiga, que pasen un feliz domingo. Nos vemos el miércoles, si Dios lo permite, y que toda la gloria, toda la alabanza y todo el honor sea para nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien nos amó eternamente y para siempre. Dios me los bendiga, amados hermanos. Pasen un feliz y hermoso domingo.